Continuamos en Noticias 24, le contamos que el Poder Judicial reportó una nueva falla en su sistema computacional. Funcionarios y usuarios registraron problemas para acceder al servicio. Este incidente, si usted se recuerda, se suma a una serie de hackeos y vulneraciones a diversos sistemas informáticos que hemos visto en los últimos días. Queremos profundizar en ese tema y por eso estamos con Pedro Huicharaf, quien es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, pero que lamentable volver a repetir una noticia que se veía superada, que era un ataque que recibió al principio de semana el Poder Judicial, y ahora tenemos unos segundos incidentes, lo que demuestra que este es un tema complejo y que no es de fácil resolución. Sí, Pedro, yo le iba a comentar, hace un par de días nos tomamos acá en los pasillos del canal, usted venía, entiendo, a Vía Pública a hablar precisamente de este tema. Nosotros conversamos en Radio Universo ese mismo día con la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que nos decía, entre otras cosas, que efectivamente faltan recursos. Ella decía que faltan partidas presupuestarias para poder renovar los equipos. Estamos hablando de equipos que tienen Windows 7, un sistema operativo que fue dado de baja hace 12 años por la compañía, y cuando se fue de baja hace 12 años, la misma compañía hizo la advertencia que los parches de seguridad que se le habían puesto ni siquiera funcionaban. Y hay un 23% de los equipos del Poder Judicial que estaban funcionando con ese sistema operativo. Eso es falta de recursos, es dejación, es no tomarse en serio la ciberseguridad. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace en estos días tan agitados desde el punto de vista de la ciberseguridad en instituciones en nuestro país? A ver, yo creo que primero es poco presentable que efectivamente una entidad que es tan importante para el país como aquella que administra justicia tenga sistemas operativos obsoletos y derechamente obsoletos por el mismo fabricante. O sea, esto no es una apreciación personal, sino que es un hecho objetivo. Además, mira, siempre en general las personas responsables van a decir que esto es un tema de recursos económicos, pero piensa que desde enero de 2020 estos ya están dados de baja, digámoslo así, por Microsoft, en el sentido que ya no tienen más actualizaciones. Por tanto, al menos han habido 2 años y medio, es decir, 2 periodos presupuestarios sucesivos para poder haber tenido los recursos suficientes como para poder hacer una mejora, como es, por ejemplo, cambiar un sistema operativo, que dicho sea de paso no es tan costoso. Lo que ocurre detrás de esto es que también hay una falta de una política de ciberseguridad real, porque ahora el problema que en un principio la vocera mencionaba, y que incluso lo dio como superado, es decir, ellos mencionaban que habían sido súper exitosos porque solo 155 de 3.500 computadores que tenían Windows 7 habían tenido algún problema con este malware que lo que hace es encriptar la información y cobrar, en este caso, un pago si es que no le entrega la información. Pero hoy día tenemos otro tipo de computadores con supuestamente otro sistema operativo, es decir, Windows 10, y en la misma técnica. Entonces, y además me parece que también hay un tema de entender las responsabilidades, porque la misma vocera señala que no iban a perseguir judicialmente a los delincuentes porque era muy difícil identificarlo, y hoy día se presenta una querella. Entonces, creo que hay que entender, por un lado, lo que es el lenguaje de informar, pero por otro lado también entender técnicamente que no todo pasa por recursos, también por capital humano, pero sobre todo cultura de ciberseguridad, porque si ingresó algún malware, debe haber sido algún funcionario que hizo doble clic en algún archivo que no correspondía y que infectó la red. Ahora, subsecretario, preguntarle si efectivamente hay o no hay conocimientos en el sistema a propósito de tener los especialistas necesarios para dotar a algo tan relevante como el Poder Judicial de seguridad cibernética. Sí, mira, lo que pasa es que en toda organización que se gestiona datos, y estamos hablando que es el activo más importante de una organización, la información, digámoslo así, siempre hay que entender que tiene que haber alguna medida de ciberseguridad o seguridad de la información. Y uno entiende que si hay equipos tecnológicos debería existir un superior, en este caso, que coordine, pero también varios perfiles de profesionales y técnicos que trabajan en el área. Lamentablemente hay que decirlo, el Poder Judicial es un poder independiente que está organizado en esta parte por una corporación administrativa gestionado por los mismos ministros de Corte Suprema. Por tanto, digámoslo así, las políticas públicas se aplican de acuerdo a lo que puedan definir internamente. Además hay que mencionar, no hay una regulación, te lo mencionaba a ti, sí, y también en otro espacio, que obligue a que exista cierta regulación. Déjame dar un caso concreto. Sí. Cuando empezamos a avanzar, por ejemplo, cuando hablamos de construcciones y el tema de edificación, comenzó a salir la figura, por ejemplo, de esta persona del inspector de obra y también
de aquellos que están encargados de la prevención de riesgo. Sí. Hoy día es obligatorio que haya un prevencionista de riesgo en todas las construcciones. En materia de ciberseguridad no existe ninguna obligación de que exista algún ingeniero técnico de ciberseguridad. Yo creo que tenemos que avanzar a exigir, tal como existen prevencionistas de riesgo obligatorio, aunque no existan eventos, y buscamos que no haya eventos de accidentes de trabajadores, que haya también especialistas obligatoriamente y responsabilidad del administrador, porque hoy día las fallas siguen y está bien, las querellas se pueden presentar, pero el problema son los datos, la confidencialidad, pero por sobre todo la seguridad y la confianza de los actores que participan en el sistema, de que están utilizando un sistema correcto y que no se van a ver infectados. Pedro, como académico, porque estos son fenómenos muy complejos que están afectando a instituciones públicas y privadas, da la impresión de que estuviéramos bajo una suerte de mirada de grupos de hackers que están viendo las vulnerabilidades que hay en nuestro país, que son bastante evidentes, y que se está dando un ataque, porque ocurrió en el Estado Mayor Conjunto, ocurre en el Poder Judicial no una, sino dos veces, ocurre en una institución bancaria. Entonces, efectivamente, hay una vulnerabilidad del sistema que es bastante evidente. Y si nos vamos a meses atrás, veremos que otros bancos también, tanto Banco Estado como otros bancos privados, se han visto expuestos a situaciones bastante parecidas. Primero, ¿quiénes y para quién, para qué se hace un hackeo? Porque en términos generales la academia dice que hay dos razones para hackear. Una es para hacer ostentación de mi capacidad como hacker y de la vulnerabilidad de la institución pública o privada, y te hackeo para eso, para decir, mira qué débil eres tú, mira qué capaz soy yo. Pero hay otra vertiente, que es la vertiente delictiva, que yo hackeo una institución para decirle, tengo esta información capturada, es relevante y esto tiene un valor económico. Y ahí es donde entramos en una área bastante gris, porque nunca se sabe si efectivamente se negocia, si efectivamente se paga, y si se llega a pagar, cuánto se paga y qué garantía te da eso de no ser nuevamente víctima de un ataque. Entonces, sumando esta cadena de hechos, Estado Mayor Conjunto, Poder Judicial dos veces, un banco privado, ¿qué está pasando con la ciberseguridad de las instituciones públicas y privadas de nuestro país? ¿Por qué de pronto pasan estas cosas en tan poco tiempo? Sí, bueno, tal como tú mencionas, la historia de los delincuentes informáticos ha evolucionado. Los primeros que surgen a través de la historia de la informática son aquellos que tenían como objetivo simplemente buscar la vulnerabilidad del sistema y ponerse como destacarse su nombre. Eso es lo que hacían. Eran más bien inocentes porque demostraban la vulnerabilidad. Después hubo una evolución donde empezaron a darse cuenta que también se puede conseguir dinero y recursos. De hecho, hoy día hay que decirlo, los delincuentes informáticos recaudan mucho más dinero que el narcotráfico. Es decir, es mucho mejor hacerlo en forma digital que a través de una forma presencial. Y hoy día tenemos, lamentablemente, una escalada superior, porque hay delincuentes informáticos que incluso trabajan como guerrillas para países, en el sentido de que hay guerra híbrida y que lo hacen con un objetivo militar o con un objetivo de atacar infraestructura crítica que desestabilice un país. Entonces, las consecuencias o las motivaciones pueden ser diversas, tal como ocurre en el mundo real de los delincuentes. Hay algunos que hacen portonazos, otros asaltos, otros con sorpresa, otros que hacen hurto. Lo que hay que entender hoy día es que la ciberseguridad forma parte del modelo de negocio de cualquier organización, pequeña y grande, incluso personal. Y al mismo tiempo que nosotros lo decíamos, tal como nosotros le decíamos a nuestros padres nos decían, perdón, que no habláramos con desconocidos, nosotros también tenemos que decirle a nuestros padres que no tienen que hacer clic, que no tienen que hacer doble clic o la información, y los que trabajan en una organización no tan solo son los responsables de guardar su información, sino de compartir. Entonces, en conclusión, lamentablemente estos hechos de ciberseguridad o de ataque van a seguir ocurriendo, van a existir múltiples formas. Cada vez que existe algún evento nuevo surge, porque son muy habilidosos los delincuentes, en detectar nuevas vulnerabilidades. Son especialistas o utilizan ingeniería social. Por ejemplo, cuando hay eventos como el Cyber Day u otras que son de comercio electrónico, lo realizan. Cada vez que hay, por ejemplo, campañas de vacunación, utilizaban eso como un argumento como para distraer y atacar. Entonces, lo primero que hay que entender, más que pensar en las debilidades, hay que pensar cómo prevenir, cómo mitigar y cómo solucionar. Y, Pero, perdón, y en este caso, lo que está ocurriendo en nuestro país o lo que ha ocurrido en 10 días, ¿es casualidad? Sí. ¿Es una mera casualidad, es una mera coincidencia que se haya atacado el Estado Mayor Conjunto, 2 veces al Poder Judicial, 1 vez a un banco, y quizás que otras instituciones que no han hecho público nomás las vulneraciones? Porque efectivamente esto se sabe cuando afecta a la gente, ¿no? Pero muchas veces podrá quedar en el ámbito de los gobiernos corporativos y no tenemos ni idea.
¿Pero qué está pasando ahora? ¿Es una mera coincidencia o estamos bajo ataque? No, yo creo que a nivel mundial todos los países están bajo ataque. Lo que ocurre es que hay países más preparados y que les es más difícil para el delincuente atacar. Y obviamente se va a ir a países donde las vulnerabilidades son más evidentes, donde existen menos barreras y donde existen menos capacidades reactivas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, países desarrollados como en Europa, con Estados Unidos, Rusia, han sido ciberatacados, pero las respuestas han sido de inmediato, han sido muy específicas y no globales. En cambio, acá tú bien nos dices, Banco, CENAC, ahora imagínate que hace poco estaba mirando que estaban revelando información de la Comisión Nacional de Acreditación de Universidades. O sea, es una noticia en desarrollo que se está dando en este momento y esto es lo que demuestra. Insisto, que como Chile está creciendo en tecnología, somos uno de los países mejor desarrollados a nivel latinoamericano, es un mercado apetitoso, digámoslo así, para los delincuentes, para atacar. Piensa que hay un índice de ciberseguridad mundial que lo realiza una organización de Estonia y que nos pone a nosotros en el lugar número 47 dentro de todos los países en cuanto a ciberseguridad. Pero si tú analizas en años anteriores, hemos bajado, digámoslo así, o han subido mejor puestos otros países, lo que demuestra que, por ejemplo, Paraguay está mucho mejor que nosotros en ciberseguridad, pero en temas tecnológicos nosotros mejor. Entonces, ahí hay una contradicción que tenemos que nivelar. Pedro, y viendo el Poder Judicial, el caso específico del Poder Judicial, claro, porque cuando uno piensa en el banco uno podría entender de inmediato cuáles son las razones para atacar un banco, ¿no? Ahí puede haber un interés comercial y no lo vamos a saber porque esa negociación, si es que se llega a hacer, ha de ser privada. En el caso del Estado Mayor Conjunto, uno podría pensar desde objetivos geopolíticos hasta políticos derechamente, ¿no? De exponer a quienes estén detrás de estos correos, que son 400.000. Pero en el caso del Poder Judicial, yo me recuerdo que en el primer caso, cuando ocurrió hace 3 días, y esto fue hace 3 días nada más, la Corte Suprema dijo muy rápidamente que no se había perdido ningún expediente, que fue lo primero, ¿no? Porque igual uno dice, ¿qué pasaría si alguien con mucho poder o muchos recursos tiene un expediente complejo en el Poder Judicial? Por ejemplo, pensando si aquí si esto es delincuencia, y quiero que ese expediente desaparezca. Hackeo, le pago a unos hackers, ataco al sistema, pesco mi carpetita, borro toda trazabilidad y sería todo. No hay registro de aquello. ¿Por qué se atacaría 2 veces en menos de una semana al Poder Judicial si no es por eso? ¿Por qué razón se podría atacar al Poder Judicial? ¿Con qué interés? ¿El Poder Judicial va a pagarle a un hacker o a un grupo de hackers para que devuelvan información? ¿Para qué se hace? ¿Qué crees tú que hay detrás de eso? Mira, efectivamente uno puede pensar que los delincuentes lo que buscan es eliminar información, pero la buena práctica en ciberseguridad es que existan respaldos. Entonces, generalmente no va a existir eso. Es como cuando alguien dice que se borra DICOM para borrar todas las deudas. No va a pasar porque existen respaldos permanentes y por tanto la información no va a desaparecer. Pero sí la información, al ser capturada, puede ser extraída y ese dato es un valor de, por ejemplo, saber información confidencial, nombre, root, antecedente, y eso después se subasta, se vende en foros o en sitios de delincuente informático. Entonces, hoy día el dato en sí es valioso. Hoy día la información que tiene un organismo que monopoliza la justicia es ultra valioso. Y probablemente existen otros que tienen por finalidad simplemente desestabilizar un sistema solo para demostrar el poder que tienen contra una organización o derechamente, mira, hay organizaciones que incluso lo hacen después posteriormente como para tener una fama, distintas organizaciones, para probar incluso algunos malware. Piensa que estos son como familias de malware, algunas funcionan y otras no, entonces obviamente esto es una sala de laboratorio y lo hacen en algunas organizaciones que tengan alguna debilidad estructural y finalmente existen otros que es para vender servicios. No siempre ocurre, pero puede ocurrir que alguna organización descubra alguna vulnerabilidad y después aparezca alguien que diga, mire, yo no encuentro la solución. En general, yo creo que hay que tener todas las miradas, por eso hay que hacer la investigación correspondiente, por eso yo te digo que la primera vocería del Poder Judicial a mí me llamó poderosamente la atención cuando dijeron que no iban a investigar, cuando con el hecho de que hace muy poco salió la actualización de la ley de delito informático y hay un convenio internacional de Budapest para perseguir los delitos informáticos, y lo bueno es que ahora se retractan y van a presentar las querellas, pero eso es una vertiente. Pero lo que nunca hay que hacer en ciberseguridad es que frente a un ataque puntual
dar de inmediato por superado este hecho, porque lo que hay que hacer es un análisis forense para verificar si, por ejemplo, no existen otros malware que estén infectados y que no han sido activados. Porque esto no es que alguien se conecta, hace el descalabro, digámoslo así, y después se retira. No, esto hay planificaciones, hay pasos. Además, cada vez que aplican estos malware, tienen otra finalidad que de repente no son los datos, es conocer la estructura. Es decir, por ejemplo, hay a veces que afectan a bancos. La arquitectura informática del Poder Judicial, por ejemplo. Para conocerla, para saber cómo funciona, para que en futuros eventos hayan otros ataques. Entonces, es importante tener una buena analítica, hay que hacer un buen diagnóstico, pero respecto a los usuarios hay que demostrar la seriedad y vuelvo a repetir, está bien los recursos que son necesarios, pero eso no es justificativo para una entidad tan importante para el Poder Judicial como para desatender y pensar que llevan 2 años y medio con un sistema operativo desfasado, obsoleto. Bien, pues Pedro Huicharaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, muchas gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada. Bueno, y esperamos que la próxima vez que te entrevistemos no sea para dar cuenta de un ciberataque, sino de algún progreso en esta área. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted, hasta luego.